Terminamos de ver todas las volumetrías, fíjense, para recordar, en una de las primeras clases, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ah, muy bien, bueno. Entonces, en una de las primeras clases, cuando vimos la clasificación de los métodos, acuérdense, les traje por eso, para recordar ahora, teníamos dentro de los métodos cuantitativos químicos una gran clasificación que era la volumetría que vemos acá, las volumetrías ácido-base, complejo-métrica, de precipitación y redos que vimos, este método no, y entraríamos en lo que serían los métodos gravimétricos, donde había una subclasificación, gravimetría por precipitación y gravimetría por volatilización. Bueno, nosotros vamos a hacer hincapié en este tipo de gravimetrías hoy. Vamos a ir, no sé por qué me apareció acá algo, ahí está. Entonces, los métodos gravimétricos de análisis. Hay dos grandes grupos, los métodos de volatilización y los métodos de precipitación. Y dentro de los métodos de volatilización vamos a hacer diferencia entre el método directo y el método indirecto. En el método directo, el analito o sus productos de descomposición, un producto relacionado con el analito, se volatiliza a una determinada temperatura y ese componente volátil se recoge por absorción en un absorbente. Por lo tanto, si yo voy a cuantificar y estoy resolviendo en un absorbente, debo conocer primero el peso de ese absorbente solo y luego el peso una vez recogido ese producto volátil. Pesamos y el aumento de peso de esa superficie absorbente estaría representando a la cantidad de analito volatilizado por 100 dividido el peso de la muestra, calculamos como cualquier porcentaje. ¿Sí? En el caso del método indirecto, el analito también o cualquier producto de descomposición del mismo o con el cual está relacionado, se eliminan de la muestra por volatilización. ¿Y cuál es la diferencia? Sí, en los dos casos hay una eliminación porque son volátiles, pero acá lo recibo y peso. Acá, por diferencia de peso, la muestra, peso inicialmente la muestra, después que ha sido sometida a estas condiciones de temperatura, la vuelvo a pesar, la diferencia de peso es la que me va a dar la cantidad del analito perdido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por un lado es el directo, por el otro lado es el indirecto, pero ¿y por qué será directo e indirecto? Porque acá estoy pesando el analito absorbido, y acá por diferencia de peso de lo que me quedó, saco el porcentaje del analito. Es lo mismo, con diferentes oportunidades al momento de realizar el cálculo, digamos. Y el método de precipitación, el analito se precipita o un producto relacionado estequiométricamente con él, y entonces se pesa ese precipitado, sabemos el peso de la muestra. El peso de la muestra, como siempre, será el 100%, entonces el peso del precipitado será el X% y calculamos el porcentaje de analito. Sin embargo, uno puede, y se aplica estrictamente en estos métodos de precipitación, un factor gravimétrico, que lo vamos a conocer y hablar por primera vez ahora. Ese factor gravimétrico, ¿cómo es o cuándo necesito conocerlo o por qué surge? Digamos que estoy determinando el porcentaje de calcio, ese sería el analito, y yo hago una precipitación agregando oxalato, oxalato de sodio, oxalato de amonio, de manera tal que el oxalato reacciona con el calcio y forma un precipitado que es el oxalato de calcio. O sea, ¿cuál es el precipitado? Oxalato de calcio. ¿Quién es el analito? El calcio. Entonces yo quiero determinar el porcentaje de calcio. Bueno, tendré que utilizar un factor gravimétrico. Ese factor gravimétrico es la relación entre el peso atómico del calcio y el peso molecular del oxalato.
Por eso necesito que el analito o el producto que yo obtengo por precipitación esté relacionado estequiométricamente con el precipitado. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá vamos a hacer esa relación calcio-calcio, ya lo vamos a ver, ahora lo tomemos como una introducción. Entonces hay dos tipos de gravimetrías, hay subdivisiones en la de volatilización, dependiendo de cómo proceda para cuantificar, y el de precipitación, que más o menos ya tenemos idea porque hicimos volumetría por precipitación también. Entonces vamos a hablar de la gravimetría por volatilización, donde los componentes de las muestras son volátiles, si no, no podría hacer esta determinación, ¿verdad? El método directo, dice el analito evaporado, como gas o un vapor, pasa a través de una sustancia absorbente adecuada, pesada, ya hemos dicho, necesito el peso inicial, el peso final, y esa ganancia de peso es el analito buscado. Un ejemplo de esta gravimetría por volatilización como un método directo es la volatilización del amoníaco en la etapa de destilación del método de Kiesdal que han visto los de alimento para la determinación de nitrógeno o estrictamente para la determinación de proteína. Ya lo vamos a detallar para todos, así sabemos de qué estamos hablando. También la determinación del carbono e hidrógeno de los compuestos orgánicos por absorción sobre absorbentes adecuados, por ejemplo, del dióxido de carbono, del agua, formados en la combustión. Puedo hacer esta gravimetría por volatilización. En cuanto al método indirecto, volatilizamos el analito, se pesa el residuo y la pérdida de peso corresponde al analito. Un ejemplo típico y que a todos seguramente nos va a ayudar a aclarar es cuando yo determino la humedad de una muestra, el secado de una muestra para eliminar la humedad. Eso sería una gravimetría por volatilización y un método indirecto, porque la cantidad de agua la determino haciendo la diferencia del peso inicial de la muestra menos el peso final. Se supone que lo que perdió es agua. Bueno, se supone, tengo que asegurarme que efectivamente sea agua y no otros componentes volátiles, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Otros no solamente irán a una mufla, a una estufa, pueden ir a una mufla y cambiar el precipitado. Bueno. Entonces, hablando de esta volatilización, método directo que dijimos, para que todos sepamos, nos viene bien a todos, tal vez no a los de geología porque la muestra es un alimento, pero igual nos sirve como para tener idea de qué está hablando la profe. Entonces, cuando uno hace una determinación de proteína en un alimento, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es poder determinar el contenido de nitrógeno, producto de esas proteínas en el alimento, y a través de esa determinación uno puede calcular el contenido de proteínas. Para ello lo que se hace es pesar una determinada cantidad de muestra, un alimento, uno le agrega ácido sulfúrico concentrado, le agrega catalizadores que aceleren la reacción, porque es una reacción muy lenta, necesita temperatura, pero es lenta igual, sulfato de cobre, sulfato de potasio, y fíjense, ácido sulfúrico. Entonces, esa mezcla es sometida a temperatura, y este es un balón de Kiesdal, es un método, por supuesto que esto es lo más viejo y antiguo que había, pero nos sirve a la hora de entender. Ahora hay instrumental sofisticado que maneja pequeños volúmenes y tiene toda una estructura complicada para eliminar los gases productos de esta digestión ácida, ¿no? Bueno, pero esta digestión, cuando ustedes mezclan todo esto, parece un alquitrán negro. Es sometida a calentamiento, y cuando yo sé que todo el nitrógeno presente en las muestras se ha reaccionado, cuando yo obtenga sulfato de amonio. Como le agregué sulfúrico concentrado, se forma sulfato de amonio, y pasa de esa solución que parece un alquitrán a una solución translúcida de color celeste, celeste verdosa como está acá,
y digo ha terminado la digestión. A continuación lo que hacen es tomar una alícuota, ponerla en un balón, vamos a hacer una destilación, le agregamos desde arriba hidróxidos, antes de empezar la destilación, le agregamos hidróxido de sodio a esta alícuota de muestra. Entonces, cuando yo agrego hidróxido de sodio al sulfato de amonio, se va a producir amoníaco. Ese amoníaco viene y es recibido en un Erlenmeyer, donde hay un ácido débil como el ácido bórico, burbujea en el ácido, y fíjense que por supuesto entra agua, sale agua, o sea, que el amoníaco se burbujea acá, se refrigera, y finalmente también acá se pone indicadores que me van a decir cuándo ha terminado de producirse todo el amoníaco. Bueno, no viene al caso, no lo van a hacer a la experiencia ustedes, y los de alimentos ya lo hicieron, solamente es para contarles. Entonces, finalmente ese amoníaco que ha sido recibido en el ácido bórico debe ser titulado. Lo vamos a tener que titular. Entonces, fíjense, en la destilación yo le agregué al sulfato de amonio hidróxido de sodio y se ha formado amoníaco. Ese amoníaco era recibido en ácido bórico y se formaba este compuesto. ¿Sí? Ese compuesto formado en el Erlenmeyer, después lo tenía que titular y así voy a cuantificar cuánto nitrógeno tengo y calculo cuánta proteína tiene el alimento. Este sería un método de volatilización directa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, acá para contarles un poquito más, como el ácido bórico es un ácido débil, ¿sí? Su base conjugada va a ser una base fuerte. Esta base fuerte va a ser titulada con un ácido fuerte, como el clorhídrico o el sulfúrico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son los indicadores que se utilizan. Bueno, solamente era para mostrarles esta determinación, volatilización del amoníaco. Y acá, cuando hablamos de agua, cuando determinamos acá el porcentaje de humedad que uno ha, entonces un poquito vamos a detallar para que nos sirva para todas las carreras y de paso todos aprendemos. El agua puede ser esencial o no esencial. Es esencial cuando está presente en forma estequiométrica, formando parte de la composición química de la sustancia. Por ejemplo, acá tenemos un fosfato amónico magnésico que tiene 6 moléculas de agua, un precipitado que tiene 6 moléculas de agua. Por calentamiento podemos eliminar un agua, que esa agua es de cristalización que se volatiliza. Entonces yo puedo pesar y después que caliento pesar y voy a determinar el agua de cristalización que tenía. Obtenido ese compuesto anhidro, yo inclusive puedo seguir calentando a temperatura más alta. ¿Y qué va a pasar? Voy a estar trabajando sobre el agua de constitución. Voy a obtener un pirofosfato de magnesio, voy a estar eliminando amoníaco y agua en forma de vapor como producto de esa descomposición. Entonces paso de un compuesto anhidro que tenía agua de constitución a un compuesto libre de estas características. Por lo tanto, esa sería una forma de tratar el agua. Y hay un agua no esencial que está presente en cantidades no estequiométricas y no representa una parte de la composición química de la sustancia como era esta. Es un agua ocluida, que está absorbida intersticialmente, que se puede eliminar a temperaturas bajas y que estoy hablando del contenido de humedad. Es un agua que uno la puede eliminar a 100 más o menos 5 grados centígrados, o en el caso de los alimentos, dependiendo del alimento, eso está normatizado, la temperatura a la cual uno debe secar. Pero en términos generales podemos decir eso, que si yo a esa muestra la someto a una temperatura de 100 más o menos 5 grados, puedo eliminar y determinar la humedad. También hay un método indirecto y hay un método directo para determinar humedad. Un método indirecto
sería que decíamos recién, supónganse, tengo una muestra, cualquiera sea de alimento, puede ser de una roca, de cualquier tipo de muestra, y necesito determinar la humedad, la puedo poner, estas son cajas de Petri, puedo poner en cápsulas, van a ir a una estufa, a cierta temperatura, lo que indica la norma, o lo que dice acá, por ejemplo, según Nielsen, 110 grados, y elimino la humedad. ¿Y cómo sé cuándo eliminé toda el agua? Bueno, cuando yo ponga la masa de muestra acá, voy a tener un peso, es la muestra húmeda. La someto a 100 grados, 110 grados, qué sé yo, media hora, lo que diga la técnica. Saco, pongo al desecador, ustedes ya lo conocen al desecador, no los he puesto acá, no. Los pongo al desecador, llegue a temperatura ambiente y peso. Seguramente va a haber un peso menor que el que tenía inicialmente, pero no sé si eliminé todo el agua. Entonces, nuevamente pongo en la estufa otro tiempo, saco, dejo que llegue a temperatura ambiente, peso. ¿Y cuándo voy a decir que eliminé toda el agua? Cuando ya no haya variación entre el peso que saqué, supónganse, después de hacer 3 intentos, 3 veces saqué y pesé, y ya al cuarto casi no hay diferencia entre el peso de la muestra seca sacada en tercer tiempo con el del cuarto tiempo, o puede haber una diferencia de 0,02 gramos, digo, listo, la muestra está seca, puedo determinar el contenido de humedad. ¿Y cómo voy a determinar? La masa muestra húmeda menos la masa de muestra seca, la diferencia es el agua, ¿verdad? Entonces, en esa masa, que corresponde el 100%, ¿cuánto porcentaje significa el agua? Calculamos como todo porcentaje, como vimos acá. Bueno, ¿sí? Como vimos acá. Ahí está. Gramos de agua por 100 sobre gramos de muestra. Ahí lo tenía, lo estaba buscando. Algunas veces hay muestras que no pueden ser sometidas a 110 grados porque se descomponen, son termolábiles, entonces, sin embargo, puedo seguir utilizando el método indirecto, el secado en estufa, bajo otras condiciones, en estufas de vacío. Cuando uno trabaja en este tipo de estufa, puede secar a temperaturas más bajas, por ejemplo, a 70 grados, y esa temperatura no va a descomponer a esa muestra. Pero el cálculo es el mismo, el procedimiento es lo mismo, depende entonces de la muestra. En cuanto al método directo, sería una destilación azeotrópica, el método de Dinstar. Fíjense, lo que tenemos es todo, este es el equipo. Tengo un balón que está conectado a una trampa. Esta trampa está graduada y está conectada a un refrigerante. Entra el agua, sale. Entonces, lo que se hace, dice, una destilación a reflujo con solventes no miscibles con el agua y de mayor punto de ebullición. ¿Como quién? Tolueno, heptano, sileno. Entonces yo me pongo la muestra, le agrego tolueno, con la salvedad de que el tolueno, antes de ser utilizado, debe estar saturado con agua para que no tome el agua de la muestra y se sature. Entonces un tolueno saturado con agua, pongo en el balón el tolueno y la muestra y calentamos. Y acá es un calefactor que no está puesto un mechero como lo hemos puesto acá, fíjense. Acá no es un mechero y tiene una razón, estamos con compuestos orgánicos que son inflamables, por lo tanto no puedo tener fuego, llamas en contacto, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una manta calefactora. Entonces calentamos, está entrando agua fría, calentamos y está mezclado entonces con con un solvente que tiene mayor punto de ebullición y que no es miscible con el agua, entonces se evapora, pasan, cuando vuelven se enfrían y se van depositando. Fíjense, como dijimos que tenía menor peso específico que esta, entonces fíjense, se va a ir depositando agua
y el tolueno. Agua y tolueno, agua y tolueno. Y yo voy fijándome acá en la marca, a ver, acá hay una separación de dos fases. Agua y el tolueno. Y bueno, ¿y hasta cuándo va a ir esto? Fíjense que cuando ya se llena, viene acá, vuelve a reflujar y así. ¿Y hasta cuándo? Yo finalmente puedo sacar el agua acá. ¿Pero hasta cuándo? Y bueno, yo, ¿cuándo voy a decir que terminó? Cuando yo veo que no cambia ya el volumen del agua que me muestra en esta trampa. Entonces, finalmente, el porcentaje de humedad, ¿cómo lo voy a calcular? El volumen de agua por 100 dividido el peso de muestra. Y como el agua tomamos que la densidad es 1, poner volumen o poner gramos es lo mismo y tenemos el porcentaje de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar esto? En aquellos que tienen un gran contenido de fructosa y especies que son sustancias muy volátiles. ¿Por qué necesitaría utilizar esto y no acá? Porque en esta estufa seguramente los volátiles los voy a perder junto con el agua. Entonces, depende, hay diferentes métodos y el hecho de que haya diferentes métodos es justamente porque algunos pueden ser aplicados en algunas muestras y otros no. Muy bien. Hecha esa salvedad, vamos a hablar ahora ya de la gravimetría por precipitación. O sea, ya hablamos un poquito de cada uno de estos métodos, ahora vamos a hablar del método de la gravimetría por precipitación. Entonces, vamos a tener una muestra, seguramente si es un sólido se pesa, se hace el tratamiento que corresponda, se hace una digestión ácida, una disolución si es soluble en agua, bueno, todo eso es llevar la muestra a solución. Una vez que tengo la muestra en solución, lo tengo acá en este vaso de precipitado. Por otro lado, he preparado un reactivo precipitante, se pesó, se llevó a solución y tengo un reactivo precipitante que generalmente la forma de expresar un precipitante está en porcentaje peso-volumen. Gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros, supónganse. Bueno, entonces tengo en el vaso la muestra, le voy a empezar a agregar precipitante, necesito una varilla para ir agitando. Y se va formando un precipitado con ciertas características físicas y químicas, que cuando ya precipitó todo, ha sido la precipitación cuantitativa, y ya vamos a ir introduciendo más en cada paso más complejo que simplemente esto. Una vez que obtenemos todo el precipitado, mi interés es el precipitado, como decíamos recién, lo tengo que separar. ¿Cómo lo vamos a separar? A través de una filtración. Recibimos en un vaso el sobrenadante, en el papel de filtro me va a quedar el precipitado, y puede ser que yo necesite solamente secar en una estufa ese precipitado, o puede ser que necesite ponerlo en una mufla a calcinación a mayor temperatura. Todo eso va a depender de qué quiera obtener yo. Y por último, ya sea el producto seco o calcinado, lo voy a pesar para determinar el porcentaje de analito, que como acá dice, va a ser gramos del producto pesado, como ya ha sido pesado, por el factor gravimétrico, si no ha sido el analito como tal, sino que está relacionado con un producto en el cual está contenido el analito, dividido el masa de la muestra por 100. Y ya hemos visto que el factor gravimétrico era justamente el que me permitía transformar los gramos del compuesto precipitado con los gramos del analito, ¿no es cierto? A ver. Esto también ya vimos, pero es interesante que recordemos porque está relacionado. Teníamos por ejemplo, en este vaso tenemos yoduro de potasio. No, en el vaso del precipitante es el yoduro de potasio, acá tenemos nitrato de plomo. Cuando empezamos a agregar, se empieza a formar yoduro de plomo, este precipitado. Y acá decimos que ya hemos agregado todo, ha precipitado todo, y hay un tiempo, fíjense, es importante que lo vean para que después me sigan cuando hablemos dentro de un rato de otro tema. Acá hay precipitado y sin embargo yo veo que acá en la superficie también se ven algunas partículas. Acá también no es una solución translúcida como esta, es porque están terminando de llegar todos al fondo. Necesita
a ver, lo tengamos en mente, una vez que yo precipité completamente, necesito un tiempo de maduración de ese precipitado, o sea, de permitirle que lleguen todas las partículas al fondo y me quede una solución translúcida, como sobrenadante. ¿Estamos de acuerdo? Tengan eso en mente cuando yo vaya a continuación, en algún momento, a hablar de este tema. Entonces acá estamos viendo partículas en suspensión, acá inclusive en la superficie. No todo está precipitado en la base. Necesita un tiempo de maduración, de envejecimiento este precipitado. Entonces acá recordar un poco, una disolución no estaba saturada cuando contenía menos cantidad de soluto que el que podía disolver, estaba saturada cuando contenía la máxima cantidad de soluto que podía disolver, y estaba sobresaturada cuando contenía más soluto que el que podía tener la disolución saturada. En ese caso, cuando tenemos entonces la solución sobresaturada, cuando sobrepasamos ese límite, es cuando tenemos un precipitado. ¿Estamos de acuerdo? Es cuando aparece ese precipitado. Esas son las condiciones que me permiten obtener un precipitado. Bueno, ustedes este diagrama sí lo tienen, todas las otras cosas no, porque es lo que yo por ahí necesito para explicarles, ¿no? Bueno, entonces el mecanismo de precipitación de compuestos iónicos, el precipitado desde ya hay una salvedad que dice que debe tener características físicas y químicas adecuadas porque necesita una etapa de lavado y secado que son críticas. Entonces, acá también me hace la aclaración que cuando están estas líneas me está diciendo que es una trayectoria de formación de partículas que depende de las condiciones. ¿Sí? Me está haciendo una salvedad. Entonces, en realidad nosotros tenemos cationes y aniones que tienen un diámetro de 10 a la menos 4 micrómetros. Resulta que esos cationes y aniones están, ya dijimos, que para que haya precipitado estamos en condiciones de sobresaturación, tenemos una solución sobresaturada. En primer lugar va a aparecer una nucleación, se van a juntar los aniones y cationes y van a formar partículas primarias, donde fíjense el diámetro de esas partículas, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 micrómetros, un poquito más grandes pueden ser. Y si esas partículas incrementan su tamaño, fíjense, juntándose con más cationes y aniones a diámetros mayores que 10 micrómetros, digamos que de esta nucleación se ha visto favorecido el crecimiento, voy a obtener cristales burdos, que son los más convenientes para todas estas etapas. Y si por el contrario se ha hecho esta nucleación, pero no se ha visto favorecido el crecimiento, sino que en realidad se han formado más núcleos, más núcleos, más núcleos, y que no permiten el crecimiento, o si han permitido un crecimiento no es muy grande como en este caso, voy a obtener otro tipo de cristales, cristales microagregados o coloides agregados. O sea que me está diciendo que como acá no se ha favorecido el crecimiento, hay partículas más chiquitas. Entonces lo ideal sería, en algunos casos, se puede hacer la nucleación, el crecimiento y obtener un precipitado cristalino. En otros casos se sigue este camino y se obtiene otro tipo de precipitados. Entonces, hay dos procesos que van a competir y se tienen que llevar a cabo para obtener un precipitado de estas características o de estas características. Nucleación y crecimiento. Entonces acá un poco les digo lo que recién hablaba. La formación de un precipitado es un proceso dinámico, tengo una disolución sobresaturada e inestable, que tiende a un equilibrio estable entre la solución y un sólido. Es un proceso en etapas, parte de una sobresaturación. En la disolución las concentraciones de los iones es superior a la del equilibrio. Se puede producir una nucleación, la formación espontánea de núcleos de precipitación.
puede haber un crecimiento cristalino y se van a formar entonces depósitos con estas características, cristales burdos que se van agregando en diferentes direcciones y van creciendo, ¿sí? O puede directamente ser tantos núcleos que no se ha dado el crecimiento, sino que hay una agregación de partículas que chocan entre sí y quedan pegadas, entonces compiten con el desarrollo del cristal. O sea, puede seguir este camino o este camino, ¿sí? Partículas coloidales. Bueno, si estoy hablando de estos dos procesos, para poder describirlos entre ellos, necesito que hablemos de la curva que representa la cantidad de soluto que da lugar a la saturación para cada temperatura. O sea que voy a hacer curvas de solubilidad. Voy a ver la variación de la solubilidad, ¿sí?, a través de una curva, como esta, por ejemplo, que me está mostrando la solubilidad en función de la temperatura. Esta curva se realiza a través de las mediciones, dice, de cantidad de soluto que satura una cantidad de solvente a distintas temperaturas. O sea, uno hace esto y va obteniendo esta curva. En esta curva, ¿qué vamos a observar? Supónganse que tenemos S. ¿Qué sería S acá en la curva? Una solubilidad en esta curva de equilibrio, dice. S sería la cantidad de soluto indicada por la curva de solubilidad que pasará a la solución, ¿sí? Acá está. No se pierdan. Una disolución saturada cuando contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve. De eso estamos hablando. S. A la misma temperatura tenemos un Q, que es la cantidad de soluto superior a la del equilibrio. Acá está en equilibrio, este es superior a la del equilibrio. Esta diferencia sería la sobresaturación, el soluto en exceso. ¿Estamos de acuerdo? Q menos S es el exceso de soluto que permanecerá sin disolver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué me permite esta curva de solubilidad? Permite calcular la cantidad de solvente necesaria para disolver completamente una cantidad de soluto a una determinada temperatura. Por ejemplo, a esta temperatura es otra, a esta temperatura será otra. Eso me permite determinar la cantidad de solvente que es necesario para disolver completamente un soluto a cualquier temperatura. También que me permite determinar si la solubilidad aumenta o disminuye con la temperatura. ¿Estamos bien? Qué sé yo, a esta temperatura tengo esta solubilidad que pasará a esta otra temperatura y por lo que veo va a aumentar la solubilidad. Son muy pocos casos que se da al revés, ¿no? Que con el aumento de temperatura disminuye. Pero si yo quiero ver cuánto va a aumentar la solubilidad, bueno, puedo elegir la temperatura a la cual puedo trabajar. Bueno, lo importante de esto es que quiero que tengamos que ese exceso de soluto que permanece sin disolver es lo que a mí me va a permitir definir otra variable. Entonces, si yo tengo una disolución saturada, los sólidos se separan de la disolución. Estoy diciendo que contiene más cantidad de soluto que la que corresponde al equilibrio. Una disolución sobresaturada. Bajo ciertas condiciones, acabamos de ver que va a depender de la temperatura. El tamaño de las partículas que precipitan va a estar relacionada con una magnitud denominada sobresaturación relativa, que es el cociente de Q menos S sobre S, acuérdense entonces, el cociente del exceso de soluto que permanecerá sin disolver sobre la cantidad de soluto que pasa a solución, que me dice. Entonces, esta variable me va a permitir hablar de qué tipo de precipitados, como veníamos viendo, puedo obtener, ya sean cristales o coloides. Fíjense, si esa sobresaturación de la que estamos hablando es elevada,
el precipitado en forma de partículas primarias no puede aumentar mucho, o sea que no se va a ver favorecido el crecimiento, porque queda poco soluto disuelto en exceso respecto a la solubilidad, por lo tanto voy a tener precipitados coloidales. Sin embargo, si la sobresaturación es baja, se forman pocos núcleos, pero pueden crecer a partir de los iones en solución. Entonces ese precipitado final va a estar constituido por cristales grandes y bien formados y voy a obtener precipitados cristalinos. Acá es aún más visible precipitados cristalinos y coloidales. Yo voy a graficar la velocidad de cada uno de esos procesos, del nucleamiento o nucleación y el crecimiento en función de esa sobresaturación relativa. Fíjense, el crecimiento está mostrado por esta línea azul, la nucleación por esta curva roja, y en algún punto se cruzan. Justamente si yo veo, antes de ese punto que se cruzan, veo que la velocidad de crecimiento es mayor que la velocidad de nucleación. Entonces, por lo tanto, ¿qué tipo de precipitado voy a obtener si se va a permitir crecer? Un precipitado cristalino, como el que veíamos acá. Si dejábamos que crezca, teníamos un precipitado cristalino. Por el contrario, si la velocidad de nucleación es mayor que la de crecimiento, voy a tener varios núcleos y muy chiquitos, y voy a tener un precipitado coloidal. Y acá les puse un ejemplo de precipitado coloidal, es el hidróxido férrico, un ejemplo de un precipitado cristalino es el sulfato de bario, que ya vamos a ver. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, que no se puede cambiar la naturaleza de un precipitado. ¿Es cristalino o es coloidal? O sea, cambiando condiciones de precipitación, yo no voy a obtener hidróxido férrico cristalino, ni tampoco sulfato de bario coloidal. O es cristalino o es coloidal. Lo que sí se puede trabajar, con todos los recaudos que estábamos viendo, es trabajar con las propiedades para obtener un mejor precipitado y no un peor precipitado que va a ser fácil o difícil de sedimentar. O sea, me está diciendo, en otras palabras, que yo no puedo cambiar de precipitado por cambiar las condiciones, pero sí, teniendo en cuenta las condiciones y las propiedades, puedo lograr tener un mejor o un peor precipitado cristalino que me permita cuantificar correctamente, porque no lo voy a perder durante el filtrado, durante el lavado. También obtener un mejor o un peor precipitado coloidal que va a pasar lo mismo en la etapa siguiente de lavado, secado y demás, lo pierda. Eso sí puedo hacer, que sea fácil de sedimentar, ¿sí? Pero no puedo cambiar las características de un precipitado. Dentro de los métodos gravimétricos de análisis, hablábamos, como dijimos, del método de precipitación. Un analito reaccionaba con un reactivo específico selectivo, se producía un producto escasamente soluble llamado precipitado. Ese precipitado necesita, para ser obtenido, como vimos, está en una solución, lo debo separar de la solución, debo filtrar. Generalmente necesita una etapa de lavado, y también después un tratamiento térmico, como veíamos que podía ir a una estufa o una mufla. Dice acá, puede o no ser necesario, depende del producto a obtener. Por ejemplo, para determinar calcio como oxalato, carbonato u óxido. A ver, nos vayamos acá si quieren. Supónganse, a ver, no pierdan el hilo. Necesitamos filtrar, lavar, seguro. ¿Qué tratamiento térmico? Y va a depender, dice, entonces lo veamos acá. Resulta que yo quiero, bueno, dice, influencia la temperatura de calcinación con respecto a un precipitado. Supónganse que yo quiero determinar calcio, y lo he precipitado y he obtenido como oxalato de calcio. Sin embargo, a ese oxalato de calcio yo decidí calcinarlo a 600 grados en una mufla.
Y me dicen que yo al calcio de la muestra no lo quiero no lo quiero como calcio, sino quiero expresarlo como porcentaje de óxido de calcio. A ver, y me fijo, acá tengo un diagrama, fíjense, peso en función de la temperatura. Acá tenemos oxalato de calcio hidratado hasta 200 grados. De 200 a 400 puedo eliminar el agua, o sea que puedo poner en una estufa y obtengo oxalato de calcio seco, sin agua, el agua que hablamos hace rato. Sin embargo, si a ese oxalato de calcio yo lo someto a temperaturas que van entre 500 a 700 grados, voy a obtener carbonato de calcio. Y ese carbonato, si lo someto a una temperatura superiores a los 800, voy a obtener óxido de calcio. Fíjense lo importante que es este tratamiento térmico. ¿Puede o no ser necesario? ¿Cómo lo quiero? ¿Como oxalato de calcio seco nada más? Tal vez irá a la estufa nada más. ¿Lo quiero como carbonato de calcio? ¿Lo quiero como oxalato de calcio? ¿Lo pondré en una mufla en condiciones diferentes? Entonces, para no perder esto que ya veníamos viendo, resulta que yo quiero porcentaje de óxido de calcio. Y sin embargo, como lo calciné a 600 grados, lo tengo como carbonato de calcio. Entonces, el porcentaje de óxido de calcio, acá me veo que me olvidé un pedacito, tengo. Lo peso, que me mandé un porcentaje de carbonato de calcio. Tengo gramos de calcio por 100 sobre gramos de muestra, pero yo quiero óxido de calcio, entonces estos gramos de carbonato de calcio lo tengo que transformar en gramos de óxido de calcio. Entonces, si yo multiplico por el peso del óxido de calcio y divido en el peso molecular del carbonato de calcio, carbonato con carbonato se va y me quedan gramos de óxido de calcio. Por lo tanto, el porcentaje de óxido de calcio ha necesitado este factor gravimétrico, relación de pesos moleculares, y es directo, y sí, acá estoy viendo que el carbonato se descompone a mayor temperatura en óxido de calcio, y me da una molécula, una. O sea que es directa la relación de pesos moleculares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma, ustedes pueden calcular, se les puede pedir cualquier analito donde ustedes tengan que hacer esa relación teniendo en cuenta el factor gravimétrico. Entonces, ¿cómo hemos transformado ese carbonato de calcio en óxido de calcio? Necesito conocer la estequiometría, cómo están relacionados el analito con el precipitado obtenido. Bueno, entonces, ese tratamiento térmico va a depender en qué compuesto, como qué compuesto puedo determinar, si irá una mufla, una estufa, como decía. Lo importante que es cualquiera sea el tratamiento térmico que siga, yo obtenga un producto de composición conocida, definida, que se pesa. ¿Estamos de acuerdo en lo que dije? ¿Cómo lo obtuve? Como carbonato. Yo quiero óxido, bueno, a ver cómo hacemos. Ese precipitado que obtuve tiene que tener ciertas características o cumplir con ciertos requisitos. Tiene que ser fácilmente filtrable y lavable. Necesito esto porque tiene que estar libre de contaminantes. Debo pesar exactamente lo que estoy buscando. Desde ya que tiene que tener baja solubilidad para tener pérdidas de analito despreciable. Tiene que ser un precipitado de masa grande, o sea, obtener un precipitado a partir de una pequeña cantidad de analito, eso es importante. Capaz que hay poco calcio, pero al precipitarlo como oxalato obtengo una gran cantidad de oxalato. ¿Para qué? Para maximizar la sensibilidad del ensayo. Acuérdense, a la hora de pesar, no es lo mismo pesar 0,000, ¿sí? Que 0,1, que 0,2. No debe reaccionar con los componentes de la atmósfera, o sea, con el medio ambiente. Debe tener una composición conocida y definida, que se pueda secar y calcinar.
¿Y cómo obtengo el porcentaje? Bueno, peso del analito por 100 sobre el peso de muestra, y acá hablo de un factor gravimétrico, que es la relación estequiométrica entre el analito y el compuesto pesado, lo acabamos de ver. Entonces, si yo a este analito lo precipité como otro compuesto, seguramente será el peso del producto pesado o precipitado por un factor gravimétrico que me permita tenerlo al analito como lo estoy buscando. Como vimos, lo habíamos pesado como carbonato. Sin embargo, quería óxido de calcio, tuvimos que hacer ese factor gravimétrico que vimos acá. Muy bien. Bueno, y acá hay algunos ejemplos. Estaríamos determinando azufre como sulfato de bario, ¿cómo sería el factor gravimétrico? Peso fórmula del sulfuro sobre el peso fórmula del sulfato de bario. Acá también, solamente fíjense que acá tengo 2 fósforos, por lo tanto será 2 pesos de fósforo. Siempre tengan en cuenta acá también, sería, acá lo quiero como óxido de cromo y acá está como cromato de plomo. Y bueno, fíjense, necesito 2 de cromo. Bueno, esa relación que ya la van a tener más clara cuando hagan problemas. Les quiero contar un poquito, me pareció interesante con este tipo de diagramas, seguir hablando de lo mismo. Tenemos la precipitación de compuestos iónicos, tenemos una disolución de muestra a la cual le agregamos el agente precipitante. Puede ocurrir la nucleación, rápido, dice, dura minutos. Hay un periodo de inducción donde se van formando los primeros núcleos y van induciendo, que pueden crecer y formar cristalitos. Se nuclean y tenemos los primeros cristalitos, las partículas primeras que decíamos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dice, tenemos cloruro de sodio, le agregamos nitrato de plata, entonces se va a formar el cloruro de plata que ya vimos. Teníamos todos los iones y acá vemos que se van formando precipitados. ¿Y qué estaba ocurriendo? Ya lo vimos también a esto. Entonces se formaba el cloruro de plata. Como recién se está formando, hay mucho cloruro, el cloruro está rodeando al precipitado, pues tienen carga negativa, por lo tanto van a atraer a los nitratos. Entonces dice, el sodio tenderá a agregarse alrededor de los centros de cloruro de plata y cloruro, precipitado y los aniones que lo rodean, porque necesitan cargas positivas para mantener la neutralidad. Son los contraiones que están vinculados más débilmente con los iones primarios, ¿sí? Estas capas son conocidas como las capas de doble capa eléctrica, bueno, eso ya lo saben. Entonces, después de la nucleación, ¿cómo es el crecimiento de cristales? Fíjense, acá hay núcleos, se han juntado los cationes y aniones, y hay un crecimiento. Entre ellos se van juntando, digamos, y va creciendo el cristal. Dice, creciendo los cristales más grandes a costa de los más pequeños que se disuelven. Entonces acá también, de otra forma, si la nucleación es más rápida que el crecimiento de cristales, se forma, dice, un número grande de pequeños agregados y forman los sistemas coloidales o los precipitados coloidales al coagular. Por el contrario, si el crecimiento es más rápido que la nucleación, se formarán los precipitados de agregados grandes, que son los sistemas cristalinos. Lo mismo que veníamos diciendo. Las condiciones en las cuales se hace la precipitación, se forman pocas partículas que pueden ir creciendo lentamente, luego a mayor velocidad que la formación de las partículas. Por lo tanto, pueden ir creciendo a mayor velocidad que las partículas, por lo tanto hay que optimizar la sobresaturación relativa, como decíamos hace rato. Sí, he dicho lo mismo, que no tiene sentido. Entonces, las condiciones experimentales de la precipitación. Cuando yo estoy obteniendo un precipitado, ¿cuáles son las condiciones que debo tener en cuenta?
¿Para qué? Para minimizar la contaminación de ese precipitado, porque si es por peso, yo tengo que estar seguro que si estoy pesando como recién el carbonato de calcio, que efectivamente es carbonato de calcio solo y no algo más. Entonces, en esas condiciones podemos decir que la solución debe ser diluida, que el proceso de desarrollo del cristal, para reducir al mínimo la oclusión de impurezas. O sea, que no sea tan rápido que por casualidad enganche una impureza que tiene el mismo tamaño y quede enganchado en el precipitado. El nivel de la concentración para la precipitación va a depender de la solubilidad del precipitado, por supuesto. Cada precipitado tiene sus características. Son los más solubles, los precipitados más solubles requieren soluciones más concentradas, dice hablando de la concentración. También debo tener en cuenta agregar el reactivo precipitante con lentitud, soluciones diluidas, agregar con lentitud, ¿para qué? Para mantener la sobresaturación en un mínimo y hacer lento el desarrollo del cristal. Y ya sabemos qué es la sobresaturación, ya la vimos. Agitar bien la solución, ¿para qué? Para mantener constante la sobresaturación en toda la masa de la solución, o sea, para que todos ocurran de la misma forma, y no en algunos lugares haya un crecimiento y en el otro lugar una nucleación, ¿sí? Para que haya un crecimiento del cristal parejo. Mantener alta la temperatura para acelerar los procesos de equilibrio. Aceleran las velocidades de formación y reducen la oclusión y absorción superficial. Ya vamos a hacer hincapié en esto. Y por último, todo esto es más o menos lo que veníamos hablando, puesto en detalle, y acá está puesto en rojo, porque necesito después que haga una precipitación, una digestión del precipitado. O sea, formado el precipitado, se debe dejar reposar la solución bastante tiempo para que el sólido alcance el equilibrio con el licor madre. Es lo que les decía, en este caso, que tengan en mente esto. Necesita para que haya una separación entre el sólido y el licor. Entonces necesita ese tiempo extra, una digestión de ese precipitado, dejarlo reposar. Generalmente cuando nosotros hacíamos en el laboratorio no tenemos más de 3 horas y no, en las 3 horas que hacemos la precipitación no se logra la digestión del precipitado, entonces lo dejamos 7 días, porque a los 7 días recién volvíamos a tener laboratorio y ahí lo teníamos bien separado para poder filtrar. Y si no, algunas veces se acelera esa digestión cuando uno no tiene tanto tiempo para dejar como una semana o 24 horas y lo quiere hacer. Hay algunas condiciones de precipitación y algunos precipitados que se puede lograr poniendo el precipitado en un baño de arena caliente, sobre arena caliente, y se lo deja reposar, o en una plancha calefactora a muy bajita temperatura. Eso va a ayudar también a digerir el precipitado. Tratamiento experimental del precipitado. Debemos separar el precipitado del licor madre. ¿A través de qué? De una filtración. Ese medio de filtración puede ser un material de vidrio filtrado, o sea, un tipo de embudo particular, que se lo seca y después se filtra. O un papel de filtro de bajo contenido de ceniza, si lo voy a calcinar. Eliminar el licor madre por lavado del precipitado. O sea, acá lo separamos, pero debemos inclusive lavar ese precipitado. ¿Para qué? ¿Y con qué lo debemos hacer? Generalmente se lo hace con un electrolito, y generalmente es el mismo reactivo precipitante, para evitar la disolución del precipitado, porque cambios en la fuerza iónica entre el licor y el agua del lavado puede producir la peptización, o sea, la redisolución del precipitado.
Por eso generalmente utilizo para lavar el mismo electrolito precipitante para que no se disuelva el precipitado. Se debe reducir al mínimo la ruptura, o sea, no tengo que agitar, sacudida de coágulos, nada, lo mínimo. Acuérdense que ustedes están por filtrar y en la filtración tienen que tener cuidado porque si mueven el vaso de precipitado, esos coágulos, si son precipitados coloidales, se pueden desprender y pueden pasar por el filtro. También se debe calentar el precipitado gravimétrico, dice, hasta que su masa sea constante. Ya habíamos hablado que puede ser en una estufa, en una mufla, va a depender. Para eliminar el solvente, se puede calcinar, como teníamos carbonato, teníamos óxido de calcio, ¿sí? Bueno, acá hay una digestión, una imagen que me permite la digestión. Fíjense, estaban los precipitados y había en la solución quedaban algunos cationes, aniones que van a tener que ir durante la maduración formando parte. Dice, la digestión se deja el precipitado en contacto con la solución caliente a partir del cual fue el precipitado. En la etapa de maduración se deja en reposo la solución, lo que facilita la destrucción de las fases coloidales. Como resultado de ambos procesos, digestión y maduración, los cristales grandes crecen a expensas de los iones que pasan a la solución proveniente de los cristales más pequeños, como se muestra en la figura. En la parte del lavado, el medio es un medio con electrolito, evitando que el precipitado se redisuelva y ocurra la peptización, más en el caso de los precipitados coloidales. Se hace el lavado para eliminar las impurezas y los contraiones. La efectividad va a depender de la naturaleza del precipitado y de las condiciones en las que se forma. Después necesitamos una etapa de secado y calcinado, como dijimos, para eliminar el exceso del solvente y sustancias volátiles y obtener un peso constante de precipitado o un precipitado de ciertas características definidas, como vimos, carbonato, óxido de calcio, oxalato, eso va a depender. ¿Y qué características debe tener ese precipitado? Insoluble en el medio que se produce, sí, porque si no, no se formaría el precipitado, ¿verdad? Que se pueda filtrar fácilmente, porque es una etapa que me permite separar de la solución madre el precipitado, por lo tanto tiene que ser filtrado. Que sea puro y de composición conocida y constante, esto es lo que venimos repitiendo desde el principio. Gravimetría por precipitación, el peso de muestra analizada, o el peso del analito o de una sustancia de composición conocida que contenga el analito. Bueno, eso ya está de más, la profe sigue hablando de lo mismo. Ahora, tenemos que tener en cuenta otro proceso que puede ocurrir, la coprecipitación de interferencias cuando se están formando los precipitados, durante la etapa de crecimiento, por ejemplo. Puede haber migración de iones de la solución a la superficie del cristal en desarrollo. Esa velocidad de migración va a depender de los iones, de la temperatura, de la velocidad de agitación, de la velocidad con que se esté produciendo la precipitación, y esa velocidad con la que se esté produciendo la precipitación va a depender de la concentración de los iones, como dijimos, de las características de la superficie de esos cristales, de la carga neta en la superficie y de que haya interferencias a nivel atómicos en los rebordes o escalones de los precipitados, que durante el desarrollo del cristal, como es un proceso rápido a escala atómica, dice, para que tengamos idea, fíjense, 1 milímetro por hora es la velocidad, lo cual significaría que se deposita 1 milímetro cúbico sobre una superficie de 1 milímetro al cuadrado por cada hora. Dicho de otra forma, trillones de iones positivos y negativos en un sitio por segundo hay. Y eso puede hacer
que si hay iones de tamaño y cargas similares a nuestro analito, puedan incorporarse a la red cristalina y coprecipitar. Debido a todas estas condiciones, pueden coprecipitar junto con nuestro analito. Algo gráfico tenemos acá de cómo se puede ir dando, fíjense, coprecipitación de interferencias. Acá tienen un cristal puro, que es ideal, no tiene ninguna impureza, está el cristalito tal cual. Acá ya dice una impureza isomórfica, que cuando crece rápidamente, dice ese cristal crece rápidamente, por eso había que tener en cuenta esa velocidad. Cuando crece rápidamente es difícil de eliminarlas porque son semejantes al huésped, o sea, son del mismo tamaño las impurezas que el analito, que tienen la misma oportunidad, ¿sí? Y lo podemos tener a una impureza isomórfica en estas características dentro del cristal. Impurezas de absorción superficial quedan excluidas de la masa del cristal, son partículas muy pequeñas, parecen precipitados coloidales, las retienen hidrostáticamente, o sea, quedan como un adorno en la superficie. Y yo voy a pesar y también van a estar las interferencias ahí. O puede haber una oclusión cristalina, dice, esto ya es dentro del cristal, fíjense, y cuando las impurezas quedan atrapadas dentro de fallas de cristal, mientras está creciendo y desarrollando ese cristal, las impurezas son absorbidas y englobadas durante el crecimiento. Van creciendo y quedan dentro. O también una oclusión agregada, dice, cuando las impurezas y el licor, o sea, el líquido en el cual ha precipitado, quedan atrapadas dentro de los cristales cuando estos se van agregando. Fíjense, hay un cristal, otro cristal, se van agregando para formar esa estructura y quedan las impurezas y el licor madre atrapadas. Bueno, pueden ocurrir todas esas cosas, habría que tener en cuenta, por eso hay que tener todos los recaudos que veníamos viendo, de la agitación, la temperatura, todo eso hay que tener en cuenta para tener la seguridad de que lo que estamos pesando son los precipitados libres de impureza. Hay algunas ventajas cuando uno utiliza precipitantes orgánicos. ¿Cuándo podré necesitar un precipitante orgánico? Cuando tengo una cantidad muy pequeña del metal, porque obtengo un precipitado de gran peso, por ejemplo, dice la determinación de plomo con la dimetilglioxima, porque estos precipitantes orgánicos tienen un peso molecular elevado, son muy selectivos y precipitan cuantitativamente a los iones metálicos. Entonces me está diciendo que con estos precipitantes orgánicos, muchos iones inorgánicos se pueden precipitar porque se combinan con los cationes formando anillos quelatos metálicos neutros, porque son quelatos, por eso aumentan el tamaño. Esas son las ventajas que tiene precipitar con componentes orgánicos, que aparte son selectivos, por ejemplo, la dimetilglioxima con el plomo, dice. ¿Qué desventajas pueden tener el uso de precipitantes orgánicos? Si todo es tan lindo, tendríamos que utilizar precipitantes orgánicos. Tal vez no haya para todos, pero si hay para varios, los utilizaríamos. Sin embargo, tienen desventajas. ¿Por qué? Porque los precipitados son solubles en solventes menos polares, como cloroformo, tetracloruro de carbono. No se humedecen con facilidad, flotan y ascienden por la pared. ¿Por qué? Porque son escasamente solubles en agua. No tienen una forma de composición definida. Experimentan descomposición o volatilización antes de que el peso constante se haya asegurado. O sea, tiene algunas desventajas. Algunos ya han sido probados y da buenos rendimientos, como el caso del plomo y la dimetilglioxima. Bueno, acá ustedes tienen algunos reactivos orgánicos y acá lo tienen a la dimetilglioxima. Y la indiqué para que sepamos, porque tenemos un precipitado. Bueno, ahí tienen los diferentes métodos.
Y tengo, por ejemplo, lo que ustedes verían en la parte práctica. Si estarían haciendo en forma presencial, hubieran obtenido estos precipitados. Determinación de sulfato como sulfato de bario. Entonces, si tengo sulfato, el reactivo precipitante va a ser cloruro de bario, por ejemplo, al 5%, al 10%, dijimos peso-volumen, masa-volumen. Entonces, fíjense que agregamos y se va formando un precipitado. ¿Y qué características tiene este precipitado? Ya vimos, es precipitado cristalino. Entonces, el analito es el sulfato. ¿Como qué lo precipité? Como sulfato de bario. Por lo tanto, lo que yo peso es sulfato de bario. Y yo quiero obtener sulfato. Sería el peso de sulfato de bario por un factor gravimétrico por 100 dividido el peso de muestra. ¿Y cuál sería el factor gravimétrico? Yo quiero que aparezca en el numerador sulfato. Entonces será, fíjense, sulfato de bario PC. Quiero que se vaya. Creo que lo puse al revés. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está al revés o no? Precipitó como sulfato de bario. El peso obtenido es sulfato de bario. Yo quiero que aparezca sulfato, entonces el factor gravimétrico tiene que ir peso del sulfato dividido el peso del sulfato de bario, ¿verdad? Esto está al revés. ¿Sí o no? A ver, María de los Ángeles, Martín, ¿la profe está diciendo tontería o está bien? Está bien, la profe está diciendo correcto. Está al revés, el factor gravimétrico. Está bien, esto está al revés, está invertido. Yo pesé sulfato de bario y quiero que aparezca el sulfato, entonces en el numerador debe ir el sulfato y en el denominador el sulfato de bario para que se simplifiquen. Bueno, chicos, esto está al revés, lo acabo de descubrir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Después no digan que escribí tonteras. Bueno, y acá les voy a poner a prueba, porque vamos a repasar muchas cositas que me pareció interesante este problemita verlo, amén de lo que vean en la parte práctica, ¿verdad? Hice una gravimetría del sulfato. Entonces tengo sulfato, acabamos de ver, reacciona con el bario del cloruro de bario y forma el sulfato de bario. El sulfato de bario tiene un KPS igual a 1,08 por 10 a la menos 10. Bueno, acá puse los pesos del sulfato, del bario, del sulfato de bario. Voy a analizar la solubilidad. La solubilidad, entonces si el KPS es 1,08 por 10 a la menos 10 y es igual al producto de las concentraciones, como son iguales las concentraciones, tendríamos que la solubilidad es igual a la concentración del sulfato, igual a la concentración del bario, o sea que es igual a la raíz cuadrada del KPS, ¿verdad? Bien, me da 1 por 10 a la menos 5, raíz cuadrada, 1 por 10. Y me dice la solubilidad, que es eso, y la verdad que no me dice mucho que yo diga, tiene una solubilidad de 1 por 10 a la menos 5 molar. Me dice tal vez más si yo transformo esa concentración en masa por volumen. Entonces, tengo 1 por 10 a la menos 5 milimoles por mililitro, por el peso molecular del sulfato de bario, ¿qué me va a dar? Miligramos por mililitro. Miligramos por mililitro o miligramos por litro. O sea que la solubilidad es 2,33 miligramos por litro en agua a 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya me dice algo. Esa es la solubilidad en agua del sulfato de bario. A ver, sigamos analizando. Tenemos una muestra que tiene sulfato, 200 miligramos de sulfato. Le voy a agregar cloruro de bario 0,25 molar y un exceso del 10%. A su vez también le vamos a agregar 2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado porque el medio va a ser ácido. Entonces se forma el precipitado en equilibrio con sus iones en solución. Si yo tomé 2 mililitros, después lo vamos a necesitar o no lo vamos a necesitar, creo que sí.
Si tenemos 2 mililitros de un concentrado, 12 normal, y lo llevé a 200 mililitros, ¿cuál es la concentración de ácido que tengo? 0,12 normal, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es la concentración de bario que me queda en la solución en estas condiciones? En agua pura dijimos que la concentración del sulfato era igual a la concentración del bario. En este caso hay un exceso de bario porque estoy diciendo que le voy a agregar un exceso del 10%. Por lo tanto, va a haber un efecto del ion común. ¿Y qué va a pasar con el bario que queda sin reaccionar? A ver, veamos. ¿Qué pasa con la concentración de bario que queda sin reaccionar? Bueno, primero me tendré que preguntar cuánto debo agregar de bario para que reaccione todo el sulfato que tengo. Bueno, si tenía 200 miligramos de sulfato dividido su peso fórmula, me da 2,1 milimoles de sulfato, que van a ser igual a los moles de sulfato de bario. Por lo tanto, puedo también tener los gramos de sulfato de bario, los 490 miligramos, ¿verdad? Bueno, vamos haciendo cálculo porque lo voy a ir necesitando. Yo supongo que acá me siguen. Si tenía 200 miligramos de sulfato dividido el peso fórmula, me da los moles, los milimoles de sulfato que tengo. Estos son los milimoles de sulfato que tengo, que van a ser igual a los milimoles de bario que necesito, ¿verdad? Porque la reacción es mol a mol. Muy bien, entonces también tengo 2,1 milimoles de bario que necesito. Pero le agregué un 10% de exceso, o sea, el 10% de 2,102 milimoles, ¿verdad? O sea que tengo en total 2,3 milimoles de bario. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de bario? Dije que queda sin reaccionar, porque le agregué ese 10% en exceso. Bueno, yo tengo 2,3 considerando los milimoles en exceso, menos 2,1, que era lo que necesitaba para que reaccione con todo el sulfato, me queda 0,2 milimoles de bario. ¿En qué volumen? En los 200 mililitros. O sea que, ¿cuál es la concentración? Bario sin reaccionar, 10 a la menos 3 molar. Muy bien, si la concentración ahora es 10 a la menos 3 molar, dijimos acá, hay bario en exceso, va a producir el efecto del ion común. A ver, veamos. Hasta acá estamos, tengo 10 a la menos 3 molar. La solubilidad sabemos que es Kps sobre la concentración del bario, por ejemplo. El Kps y la concentración del bario, ¿cuánto es ahora? 10 a la menos 3. Por lo tanto, la solubilidad es 1,08 por 10 a la menos 7 molar. Y comparada con la del agua, fíjense, era 10 a la menos 5 y esta es 10 a la menos 7. La solubilidad disminuye, es más chica, por efecto del ion común. A ver, ¿qué significa eso? Yo tengo el sulfato de bario, que está en equilibrio con sus iones en solución. Cuando yo le agrego cloruro de bario, si hay bario en exceso, este bario, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este equilibrio se desplace hacia la izquierda, o sea que se forme más precipitado, disminuye la solubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, está bien, disminuye la solubilidad. ¿Se entiende? Bueno, acá me olvidé poner ese de precipitado, pero ya sabemos, ¿no? Bueno. Entonces ya vimos que el hecho de tener un exceso de bario va a disminuir la solubilidad por efecto del ion común. Siempre cuando hablo de disminuir es comparada con su solubilidad en el agua, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el efecto del medio ácido. Como yo tenía el precipitado de sulfato de bario en equilibrio con sus iones en solución, como hay protones, porque le agregué ácido clorhídrico, ese sulfato puede reaccionar con los protones y formar el sulfato ácido, que tiene esta constante, porque viene del ácido sulfúrico, ¿verdad? Bueno, entonces tiene esta constante, y yo voy a ver qué pasa cuando el medio es ácido con la solubilidad.
Sabemos que la solubilidad está dada por la especie que fija el sistema. En este caso, ¿quién? El sulfato. Porque el sulfato es el que tengo ahí en la muestra, son los 200 miligramos que tengo, ya está fijo. Porque al bario lo elijo yo. ¿Cuánto bario voy a agregar? Yo lo elijo. Entonces la solubilidad va a estar dada por el sulfato, que va a ser el sulfato total que tenga. Que el sulfato total, ¿a qué va a ser igual? Al sulfato libre más el que ha reaccionado y formado el sulfato ácido. Por lo tanto, si yo pongo el valor de la expresión de la constante de acidez 2, va a ser sulfato por la concentración de protones sobre la concentración del sulfato ácido. Despejamos sulfato ácido y venimos acá a ver. La solubilidad estaba dada por la concentración del sulfato, la libre más esta, la libre, reemplazamos esta por lo que acabamos de encontrar, sacamos factor común sulfato y me queda 1 más protones sobre la constante de acidez. La del sulfato va a ser el KPS dividido 10 a la menos 3, que es el que encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Era el que quedaba sin reaccionar. Entonces, me da 1,2 por 10 a la menos 6 molar, que también es menor que la del agua, porque acuérdense, en el agua era 10 a la menos 5. Esta también me da menor, 10 a la menos 6. Sin embargo, el efecto del ion común se ve que es el más importante, porque es el que más disminuye la solubilidad. Ya comparé la acidez y el efecto del ion común. Bueno, ¿qué otra cosa puedo seguir analizando acá? La masa del precipitado que se pierde por solubilidad del precipitado. ¿Será interesante? Importante será. A ver, veamos. ¿Cuánta masa de sulfato voy a tener acá? Bueno, transformemos los moles por los 200 mililitros, multiplicamos por el peso del sulfato, me da estos miligramos. Esta es la masa que se pierde. Dijimos que es la solubilidad, la masa que se pierde. A ver, ¿fue cuantitativa la precipitación? Bueno, me dicen, yo saco de datos de bibliografía que la solubilidad a 100 grados centígrados del sulfato de bario es 4 miligramos por litro. Si yo lavo con 100 mililitros con agua a 100 grados centígrados, ¿cuánto voy a perder? 0,4 miligramos, ¿verdad? Sacamos de acá. 0,4 miligramos. Entonces, si yo tenía 490 miligramos de sulfato, acá decíamos, transformábamos esto en sulfato y teníamos 490 gramos. 490 miligramos de sulfato del 100%, 0,4 miligramos, ¿cuánto va a ser? 0,081%. Esta sería la pérdida de lavado. ¿Estamos de acuerdo? La pérdida por lavado, que acabamos de decir acá, 0,4, vimos esto, pero en realidad podemos comparar acá, la pérdida por lavado me daba 0,4 gramos. Es 18 veces la pérdida por solubilidad. Esto es 18 veces este valor que venía de acá. ¿Sí? La pérdida por lavado, si la pérdida por lavado es 18 veces la pérdida por solubilidad, estoy comparando magnitudes y llego a determinar que el error que tengo en esa precipitación es del 0,0081%, puedo decir que son despreciables las pérdidas, ¿verdad? A ver si razonamos acá. ¿Cuántos miligramos de sulfato de bario se formó? La precipitación fue cuantitativa, puedo preguntarme. Tenía, 490 miligramos. Yo voy a considerar una precipitación cuantitativa cuando se haya precipitado el 99,9%. Si yo considero un error del 0,1%, tendría que ser 0,49 miligramos. Y sin embargo,
es 0,4 miligramos. O sea, que 0,4 miligramos por litro se ha perdido. Es aún menor que esta. ¿Sí? Acá es 0,49 y yo perdí 0,4. Es menor que el 0,1%. O sea, ¿puedo decir o no que la precipitación ha sido cuantitativa? Y sí, la precipitación fue cuantitativa a pesar de esas pérdidas. Las acabamos de ir viendo. Todo eso es para que tengan idea de cuánto uno pierde, de qué pasa con la solubilidad en agua, cuando le agrego un exceso de reactivo precipitante. ¿Se dan cuenta? Todo este problema es para que tengan en cuenta todo eso y que lleguemos a la conclusión esta. Si es cuantitativa, yo estoy dando un error del 0,1%. Ese 0,1%, si yo tenía esto en total, ¿cuánto va a ser? 0,49 miligramos. Y sin embargo, acabo de determinar que la pérdida por lavado es 0,4. Que esta pérdida es 18 veces más grande que esta, o sea que esta es la más importante que esta, ¿verdad? Entonces, si con esta aseguro que la precipitación es cuantitativa, esta pérdida por el medio ácido ni me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vayan a su casa y fíjense, porque sé que tienen los power, ¿verdad? Por eso no me los piden. Muy Sí, bien. profe, sí los tenemos. Claro, por eso no me los piden. Bueno, analicen. Y bueno, y corrijan esto, ¿no? De lo que yo había puesto del factor gravimétrico al revés. Bueno. Entonces, vimos la precipitación de un precipitado cristalino como el sulfato de bario, y dijimos que en el caso del hierro el precipitado era coloidal. Fíjense cómo son las características de los coloidales. ¿Ven? Son como copitos. Bueno, esta es una precipitación. Lo utilizábamos a la muestra, era sulfato amónico ferroso, el reactivo precipitante hidróxido de sodio, y obteníamos el precipitado hidróxido de sodio. Fíjense en esas características, uno lo dejaba que vaya madurando y fíjense, acá está el precipitado y acá están cayendo. En esa etapa de maduración van cayendo hasta que está todo en el fondo. Acá está la filtración, se lo pone al papel de filtro, lo secamos en una estufa, fíjense. Una vez obtenido el hidróxido férrico, se seca en la estufa durante media hora a 105 grados y obtenemos el óxido férrico. El papel de filtro conteniendo el precipitado separado por filtración se coloca en un vidrio de reloj y se seca en la estufa. ¿Sí? Y por último tenemos la precipitación con ese reactivo orgánico que era la dimetilglioxima con el níquel, dimetilglioximato de níquel, cómo es el compuesto, cómo se forma, cómo atrapa al níquel. Este es un precipitado rojizo o rosadito, fíjense que está por las paredes, como decíamos que no es soluble en agua, se va por las paredes, lo vemos caminar por las paredes del vaso de precipitado. Y lo que no tenía para mostrarles, capaz que les muestren en la práctica, es que esto lo filtramos en un filtro, como decía acá, a ver dónde está cuando la profe les decía, la filtración. Parece que ya me perdí. Debe ser en la etapa de filtración, libre de contaminantes. Filtración lento. Medio de filtración, material de vidrio fritado. Estos se los van a mostrar los del laboratorio. No en un papel de filtro, sino es como un embudo. Ahí precipitamos, digamos, filtramos, mejor dicho, este precipitado que tiene esas características que se escapa y, bueno, es difícil de manipular, entonces uno pesa ese embudo con la base de filtrado y después lo pesa con el precipitado,
y ahí podemos sacar por diferencia, porque es difícil manipular, no lo podemos poner en un papel de filtro, ¿no? Como no se humedece con facilidad con el agua, tiende a flotar en la superficie y ascender por las paredes del recipiente que los contiene. Era muy lindo para verlo a ese precipitado. El peso molecular elevado de los compuestos orgánicos permite precipitar pequeñas cantidades de metal, produciendo precipitados de gran peso y más fáciles de manejar. Bueno, eso sería todo.